Muy bien, muy buenas noches, alumnas de séptimo, ¿no? De inicial. Así que vamos a empezar y en primer lugar quiero abrir esta hoja que hace unos minutos les envié a ustedes, esta hoja donde dice revisión de preguntas. ¿Ya? Esta hojita que les he enviado voy a abrir y vamos a desarrollar paso a paso lo que son las preguntas. Por supuesto que nosotros hemos hecho algo de esto en clases anteriores, pero qué importante es la repetición. Bien, ahí tienen ustedes revisión de preguntas en inglés. Tenemos preguntas con el verbo to be, tenemos preguntas con los demás verbos y el uso de question word para hacer preguntas. Muy bien, entonces empezamos con la primera parte. Preguntas con el verbo to be. Para hacer preguntas con el verbo to be, debemos usar las variantes de, a ver acá se me chispoteó, vamos a poner borramos acá un ratito, debemos usar este verbo, debe decir, la variante de este verbo. Muy bien, ¿cuáles son las variantes de este verbo to be? Son estas tres que están acá, que voy a colocarle rojito y vamos a ponerle un poquito más grande. Ya, entonces, estas de acá, estas tres son las variantes del verbo to be, que ya ustedes lo conocen, am, is, are. En presente vamos a usar para preguntar estas tres. Y en pasado tenemos estos dos. Vamos a ponerle también rojito, ¿ya? Was y were en pasado. Muy bien, hacemos ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero preguntar, digo, ¿soy yo un profesor? ¿Soy yo un profesor? Entonces voy a hacer así. Am I a teacher? Hasta ahí es la pregunta y termino, un ratito, y termino con el signo. Am I a teacher? Entonces, am va a trabajar con yo. Am I a teacher? Muy bien. Entonces, pues, ahí sería la pregunta. Para nosotros, lo voy a hacer entre paréntesis, ¿soy yo un profesor? Eso sería lo que estoy preguntando. ¿Soy yo un profesor o yo soy un profesor? En inglés hay una única forma. Am I a teacher? Muy bien. Luego, con is, decimos, considerando que is es para la tercera persona singular, o sea, él, ella, he, she. Entonces decimos, is he, es él, is he a student, es él un estudiante, listo, y colocamos el signo. Is he a student? Muy bien. O decimos, por ejemplo, is, a ver, Robert, your friend. Hasta ahí es la pregunta, colocamos el signo. ¿Es Robert tu amigo? Is Robert your friend? Muy bien. Ahora con el siguiente que es are. Are you, por ejemplo, are you hungry? Are you hungry significa ¿tienes hambre? Are you hungry? Muy bien. Otra. A ver, decimos, are they tourists? Tourists. ¿Son ellos turistas? Bien, entonces, chicas, ¿se dan cuenta cómo se puede preguntar con el verbo to be? Am I a teacher? Is he a student? Is Robert your friend? Are you hungry? Are they tourists? Hasta ahí está claro, no hay ni una pregunta, ¿verdad?
¿Está todo claro? A ver, vamos a decirle a Yanira, Luz, Marisol, Olga, Cintia, Dayana, está todo claro, ¿verdad? ¿No hay ni una pregunta? Sí, Bien, profesor. este es un repasito. Seguimos con los demás verbos. Ahora observe acá. Para hacer pregunta con los demás verbos, cuando digo demás verbos es porque ya no incluye el verbo to be. ¿Ya? Puede ser el verbo jugar, cantar, dormir, estudiar, trabajar, etcétera, etcétera. Pero no el verbo to be, que es ser o estar. Para hacer pregunta con los demás verbos se deben usar los auxiliares, estos dos que están acá. Do, does. Do y does. Esos son los dos auxiliares en presente. Y para hacer preguntas en pasado con los demás verbos, vamos a emplear did, así como lo ven ahí, did, en pasado. Muy bien, pero antes quiero explicar que do también es verbo. Así como es auxiliar, también es verbo. Entonces, ¿qué significa do? Significa hacer. Vamos a primero explicar esto del verbo do, que significa hacer, y luego lo vamos a ver a do, pero como auxiliar. Por ejemplo, si tú dices, yo hago mi tarea, vas a decir, I do my homework. Por supuesto que eso no es una pregunta, esa es una oración afirmativa. Está diciendo, yo hago mi tarea. I do my homework. Muy bien. Ahora vas a decir, yo no hago mi tarea. O sea, vas a negar. Vas a decir, I do not do my homework. Una oración negativa. Esta de acá. ¿Ya? Negativa. I do not do my homework. Por lo tanto, acá tenemos dos veces do. Do por acá y do por acá. A ver, le voy a preguntar a Luz. De estos dos do, ¿cuál es el verbo y cuál es el auxiliar? ¿El primero o el segundo? A ver, Do. ¿qué dice Luz? El segundo es el verbo, profesor. Correcto. ¿Y el primero es? El auxiliar. Correcto. Muy bien, muy bien. Pero acá en la primera oración no hay auxiliar. Dice ahí, yo en mi Yo hago mi tarea. tarea, yo hago mi Acá no hay tarea. auxiliar. En Porque, cambio, en el otro dice, yo voy a hacer mi tarea, ¿no? no, 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 no. Acá dice yo Aquí, hago mi mire. tarea. Ajá, El verbo es do. Acá no entra auxiliar. no hay Auxiliar nada. entra en negación y en pregunta. En Solamente afirmación no entra auxiliar. Bien, entonces acá es negación. Acá, esta oración que la separo. Yo es no hago mi negación. tarea, dice acá. I do not do my homework. Vamos a preguntar. ¿Ya? Vamos a hacer pregunta con do. Vamos a decir, ¿tú haces tu tarea? A ver, mire cómo sería la pregunta. Do you do your homework? Así sería la pregunta. Do you do? Do you do your homework? ¿Qué le parece? Do you do your homework? Bien, ahora entonces le pregunto a, a ver, Cintia, de estos dos do que tú ves acá, ¿cuál es el verbo y cuál es el auxiliar? Mm, A ver, vamos a El segundo preguntar. El segundo es el verbo o auxiliar. verbo Claro, es el pues muy auxiliar. bien. Y el primero es el Auxiliar. auxiliar. Muy bien, muy bien. El primero está trabajando como auxiliar. Correcto. ¿Se dan cuenta cómo se hacen preguntas entonces con los demás verbos? Usando el do adelante, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora otra cosita. Si yo digo, ella hace su tarea.
Entonces digo ella, she. El verbo hacer, coloco, pero como según la regla, hablando en afirmación, en presente, para tercera persona, si un verbo termina en o, hay que agregar es. Ahí dice ella hace, she does. ¿Qué cosa hace? Su tarea, her homework. Está afirmando, está diciendo esa oración que ella hace su tarea. She does her homework. Ya saben por qué dice does, porque el verbo termina en o y está siendo usado en presente simple de tercera persona en afirmación y se le agrega es. Por eso dice ahí does, se pronuncia does. Ahora voy a negar, voy a decir ella no hace su tarea. Entonces pongo ella, she does not do her homework. Ahí estoy negando. Vamos a seleccionar y vamos a ponerle negrita. O le ponemos rojito inclusive. She does not do her homework. Acá dice ella no hace su tarea. Entonces le pregunto a Mónica Pérez de por qué acá se usa does igual que acá. Se usa does. Mira, son diferentes, son parecidos, pero son diferentes. Acá ves does y acá ves does. La pregunta es, ¿este does está trabajando como verbo o como auxiliar? Y este does está trabajando como verbo o como auxiliar. ¿Cuál sería la respuesta de Mónica? Profesor, buenas noches. Hola, ¿Está hola. trabajando como auxiliar? ¿Cuál está como auxiliar? ¿Acá El 2. o acá? Se En la pronuncia segunda. does. 2. Ajá. Does. Ya. ¿Acá está trabajando como auxiliar o como verbo? Como verbo. Ahí. No, 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 no. El verbo es Como este de auxiliar, acá. profesor, en el segundo. Claro, como auxiliar. Como auxiliar. Sí, profesor. ¿Ya? Ajá. Muy bien. ¿Y acá este does está trabajando como verbo o como auxiliar? Como verbo. Claro, acá sí. Ajá. Entonces, mira, son parecidos, pero Sí, diferentes. pero ¿Diferente por qué? sí, Porque sí, acá sí, está trabajando como verbo y acá está como verbo. trabajando como Sí, acá auxiliar. como Y el verbo auxiliar. es este de acá. Este es el verbo. 2. Ajá. Y el verbo no Da. cambia su forma cuando hay auxiliar. En cambio, acá cambió el verbo su forma porque no hay auxiliar. ¿Se dan cuenta, chicas, de ese procedimiento en inglés? Acá está Sí, trabajando el profesor. verbo en una forma Ujú. transformada por el hecho de terminar en o. Se le agregó es. Pero acá no, acá does es auxiliar y el verbo es do. Ahora pregunto, ¿hace ella su tarea? Entonces digo, does she do her homework? Como es pregunta, pongo el signo. Esta es la pregunta. ¿Ah? Vamos a ponerle letra azulita. Does she do her homework? Entonces, chicas, acá el does es auxiliar. El do es el verbo. Y está en pregunta. ¿Se dieron cuenta entonces? Muy bien. Entonces, hasta ahí alguna pregunta. A ver, vamos a decirle a Luz si está todo claro. Cintia, Mónica, Yanira, Marisol, Arly, Olga. Olga no la veo. ¿Salió Olga? A ver, está todo claro, ¿no es cierto? Si hay preguntas, háganla, por Su favor. internet no está fallando, Olguita, profesor. Oye, oye, pero estoy grabando felizmente. Bien, entonces, chicas, está todo claro, ¿no? Para pasar a la tercera parte, que vamos a hacer el uso de question word para hacer preguntas. Muy bien. Los question words son los siguientes. What, which, how, who, when, where, why. Muy bien, vamos a ver cada uno. En primer lugar, empezamos diciendo que what y
which. Estos dos significan qué o también cuál. Los dos significan lo mismo, chicas. Pero por el hecho de que significan lo mismo, esas dos palabras, no significa que vas a usar cualquiera en cualquier pregunta. No, 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 no. Tiene su porqué. ¿Cuál vas a usar? ¿En qué pregunta? Y en qué pregunta no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Empezamos. Decimos que what, que significa qué o cuál. Entonces, miren lo que voy a poner acá. What se usa para preguntas en general. General. Muy bien. What se usa para preguntas en general. Esa es la diferencia. Porque which, ahora which, mire, se usa para preguntas en particular. Ahí está la diferencia. Vamos a explicar. Con los ejemplos podemos entender. La famosa pregunta, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? Esta pregunta es general. ¿Por qué decimos que esta pregunta, what is your name, es general? Porque mire, al preguntar what is your name, la persona no sabe tu nombre, quiere saber tu nombre, cuál es el tuyo, de todos los nombres que existen. ¿Cuántos nombres existen? Nadie sabe. ¿Cuántos nombres existirán? Miles, millones. What is your name? En cambio, cuando decimos which is your name, mire, ahora coloco which is, a ver, acá, disculpe. Which is your name? ¿Ya? En este caso, vamos a suponer que acá tengo 3, 4 nombres, ¿no? O 20 nombres, puede ser Rosa, tengo Olga, tengo Luz, tengo Marisol, y así, ¿ya? Puedo tener la lista de 10, 20, 30 alumnos, pero solamente me circunscribo a esa lista de esos 4, 20, 30 nombres, nada más. No voy a preguntar por todos los nombres del mundo que existen, ¿no? Entonces tendría que decir, si yo le llamo, por ejemplo, a una de estas 4 alumnas que está ahí, Rosa, Olga, Luz, Marisol, pero yo desconozco su nombre, yo sé que ella es una de las 4, ¿ya? Y le digo, please, which is your name? Which is your name? Rosa, Olga, Luz or Marisol. Which? ¿Se dan cuenta que me estoy concentrando, particularizando en esos 4 nombres? Entonces, en ese caso se usa para decir cuál es tu nombre, which is your name. Muy bien, otro caso. Por ejemplo, que yo tengo, vamos a suponer que tengo 2 libros en el pupitre. Un libro de color azul, a ver, blue book. Y tengo un libro de color rojo, red book. 2 libros tengo. Voy a devolver a los alumnos porque se quedaron en mi escritorio. Veo que pasa un alumno y me parece que uno de estos libros es de él, pero no sé cuál, el azul o el rojo, no sé. Entonces le digo, a ver, voy a preguntarle a ustedes, ¿cómo le debería preguntar? What is your book o which is your book? A ver, ¿qué me dice Luz? Yo sé que Luz ya se dio cuenta. A ver, what is your book? ¿Cuál es tu libro? O which is your book? ¿Cuál es tu libro? ¿Cuál de las 2 preguntas sería correcta para decir a alguien cuál es su libro? Parece que Luz no se ha dado cuenta. A ver, Cintia. A ver, Luz. Blue, What is your book o which is your book? ¿Cuál de los dos sería lo correcto?
Which. Muy bien, which, claro. Which es lo correcto. Porque, porque estoy hablando en forma particular. Me concentro en estos dos solamente. Sí, profesor. Entonces tendría que hacer la pregunta. Así, mira, pongo which Which is is your book? your, Your blue book. ¿ya? Book. Inclusive agrego, which is your book? Pongo the blue one or the red one. Which? Mire, mire, mire lo que estoy preguntando. A ver, acá disculpe. Which, ya así. Y el resto lo borro. Mire, which is your book? The blue one or the red one? Which? ¿Cuál es tu libro? ¿El azul o el rojo? ¿Cuál? 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 Este which solito es cuál. Son tres Entonces, preguntas. ahora mire, de repente a ustedes les sorprende ver que he colocado en lugar de book, one acá, y acá one, y he borrado book. Podría colocar book, no hay problema. Y borro one. Pero ya especifica en la primera pregunta el book, profesor. ¿Cómo? En la primera pregunta donde que dice which is your book, ahí está book ya. Ya no sería necesario, pues, ¿no? Ponerlo ya en la segunda, ¿Cuál digo, es ¿no? tu? Mira, escucha pues. ¿Cuál es tu libro? En español decimos, ¿el azul o el rojo? ¿Sí o no? Sí, profesor. Claro. En inglés, para no poner de nuevo book, se pone one. Ahora, la palabra one significa uno, pero en este caso, nosotros al traducir al español, no vamos a traducir ese one como uno. Sencillamente vamos a decir así, ¿cuál es tu libro? ¿El azul o el rojo? ¿Cuál? Y el one no lo traducimos. Pero en inglés los suelen escribir. De repente alguien no lo pone, no importa, no pasa nada, se entiende. Pero esta es una forma. Lo cierto es que con esto estamos entendiendo que which es para preguntar en forma particular. ¿Ya? Muy bien. Y what es para preguntar en forma general. Yo creo que con eso ha quedado claro. Ahora vamos a pasar al siguiente question word, que es how. Vamos a hacer preguntas con how. Pero para eso primero vamos a ponerle rojito a how. How significa para nosotros en español, significa cómo. Así, cómo. ¿Ya? Y vamos a hacer una pregunta con cómo, pero usando how. En este caso, how are you? A ver, se me salieron dos A. How are you? ¿Qué significa how are you? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú o cómo estás? Correcto, correcto, muy bien. ¿Cómo estás? Así, ¿no? ¿Cómo estás? Nada más, suficiente con ¿cómo estás? Acá, perdón, me faltó la S. ¿Cómo estás? Muy bien. Así como cuando tú te encuentras con una amiguita, hola, ¿cómo estás? Hello, how are you? ¿Ya? Muy bien. Otra pregunta. A ver, ¿cómo te sientes hoy? How do you? Y acá ya no estoy usando el are, que es el to be, porque no le toca, no le corresponde. How do you feel today? Acá miren, chicas, el verbo es este de acá. Feel, se pronuncia así. Feel. Significa sentir. How do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? Por si acaso esta palabra feel, ustedes la conocen como feeling. Claro, feeling se escribe así, ¿no? Feeling. ¿Han escuchado esa palabra? Oye, esa música tiene feeling. Sentimiento. Sentimiento significa. ¿Ya? Feeling es sentimiento. Muy bien.
Entonces, el verbo es feel. How do you feel? Acá ustedes ven que no he utilizado el verbo to be, como en este caso, acá está el verbo to be are, porque le corresponde en ese caso. Pero acá no, porque acá en ningún momento estoy usando porque no necesito. Simplemente uso el auxiliar. El auxiliar do, por motivo que estoy usando otro verbo y no el to be. Cuando es el to be, no usa do, ¿no es cierto? Ni does. Claro. Entonces, how do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? Y la persona puede responder, I feel happy. Me siento feliz. O I feel sad. Me siento triste. Etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces hemos visto el uso de how. Vamos a pasar, porque ahí vamos a llegar a la tarea, que ahí se entenderá mejor. Who. Ahora vamos a hacer who. Who. A ver si van pensando qué significa who. Who. Do you remember? ¿Se acuerdan qué significa who? Significa quién. ¿Quién? De manera que si yo quiero decir, ¿quién eres tú? ¿Quién es tu hermano? ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu mejor amigo? Voy a usar who. Who are you? Ahí sí uso el are porque estoy diciendo quién eres tú. O quién eres, nada más. Who are you? O podemos preguntar, ¿quién es tu mejor amigo? Who are your best friend? Who are your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? Entonces alguien responde, ¿no? My best friend, best es mejor. My best friend is, ojo que friend puede ser amigo o amiga, ¿ya? No hay masculino ni femenino en inglés. My best friend is, puede ser Rosa o el nombre de un varón, puede ser Paul, etcétera. My best friend is Paul, my best friend is Rosa, etcétera. Bien, entonces hemos explicado el uso de who. Pasamos ahora a when. When. A ver, ¿se acuerdan, chicas, qué significa when? When significa cuando. Entonces vamos a poner cuando. Ya, ese es el significado de when. ¿Cuándo? Una pregunta con ¿cuándo? ¿Cuándo naciste? ¿No es cierto? O ¿cuándo es tu cumpleaños? Decimos nosotros, pero en realidad, mire, la pregunta es de esa manera. Mire, when is your birthday? When is your birthday? A ver, si se va el tiempo, nos quedan 9 minutos todavía, pero si se va el tiempo, hacen clic en el mismo link. Ya, when is your birthday? Acá tenemos una palabra compuesta. Birth es nacimiento. Day, día. Por lo tanto, la traducción correcta sería ¿cuándo es el día de tu nacimiento? Pero en español se dice cuando es tu cumpleaños. Si usted busca esta palabra verde, no va a encontrar que diga cumpleaños, no. Pero bueno, when is your birthday? Entonces la persona va a responder, my birthday is in, for example, in my case, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, my birthday is in March. Marzo, ¿ya? March, y luego viene el número 8. Y así cada uno daría su fecha de nacimiento de acuerdo a lo que realmente es la realidad, ¿no?
Para esto tienes que saber los meses del año, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, tenemos January, enero, ¿no? Tenemos February, febrero. Tenemos March, marzo. April o April. Abril, mayo es May. Junio, June. Julio, July. Tenemos agosto, August. Tenemos September, October, November y December. Bien, a ver, por ejemplo, le preguntaría a Luz. A ver, Luz, tú tienes que responder, my birthday is in, tomas el mes que te toca y el día, el número, la fecha, ¿ya? Entonces le pregunto a Luz, Luz, when is your birthday? My birthday is September. Ya, in September, ¿ya? In In September. September y el número, number, Mm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuál? 24. 24, muy bien, correcto. A ver, Cintia, when is your birthday? When is your birthday? A ver, Cintia. When is your birthday? My birthday. Tú di así, my, repeat. My Birthday. birthday. Birthday Is in. is in Ya, el mes. ¿Cuál es el mes que te toca? March, Marzo, April, April, abril. April, Ya, April. April, Número, number. Number. ¿No te acuerdas el número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9, 9. 9. Ya, porque los nombres, perdón, los números. A ver, vamos a poner acá los números, ¿ya? A ver, por si acaso puede ser que se han olvidado. 1, ponemos 2, ponemos 3, 4, 5. Cada uno vaya viendo su número, ¿ya? 6, 7, 8, 9. 9 es 9, ¿ah? 10, 11. 11. 11 es 11, ¿ya? 12 sería 12. 12. Ya, de ahí sigue 13. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. Y 20. 20. El resto ya está fácil, porque si tú dices 21, 21. 22, 22. 23, 23. 24, 24. Y así. Bien, entonces, ahora sí preguntamos. Ya tienen los números, los meses, así que no hay justificación, ¿ah? A ver, Mónica. When is your birthday? Mónica, rápido que el tiempo corre. Ya, profesor. My birthday is El mes. 16 October 16, 15, 15, 15, 15. sorry, 16. 15, Ajá. ¿no?
Correcto, ya, muy Sí, bien, muy bien. correcto. Marisol, when is your birthday? Marisol, when is your birthday? ¿No está Marisol? Ay, ay, bueno, vamos a ir con Arlie. Arlie, when is your birthday? Ya, Marisol sigue después, ¿ah? Ya, entonces Marisol, when is your birthday? When is My when birthday, is my birthday birthday is in. is in Ya. ¿Qué mes? September Ya, muy bien. Número, acá están los números. 3, A ver, dímelo en español. 13, 13, 13. 13, a ver, repite, 13. 13. 13. Ya, muy bien. Bien, entonces miren, chicas, ¿quién falta? Arlie, ¿no? A ver, Arlie, ¿ahí Sí, estás? Ya, when is your birthday? sí. My birthday is in March 20. Uy, muy bien, excelente, lo ha dicho clarito, ¿ah? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, chicas, vamos a pasar ahora a lo que es la tarea. Yo les envié la tarea. Así que esta hojita la voy a mandar en este momento para que ustedes puedan tener esta hojita que hemos revisado, ¿ya? Pero nos faltaría lo siguiente. Vamos a hacerlo a continuación, porque ahorita se va a terminar el Zoom. Si se termina, repito, si se termina, entonces sencillamente van a presionar el mismo link, ¿ya? Ya, entonces, a ver, vamos a colocar acá, revisión de preguntas. Ahí estoy mandando, a ver, revisen si llegó igualito como... Ya, entonces mire, voy a cortar y voy a abrir nuevamente el Zoom. Entran con el mismo link.